Y Señor, Así la es, inspiración, Señor, te pedimos, Padre. la instrucción y la revelación, Así es, Padre eterno. Santo, mi Dios Señor. Todopoderoso, necesitamos de ti, Señor, Gracias, para entender Señor. tu palabra Gracias, y Señor. luego para vivir por ella, Señor. En el nombre Amén, bendito de Señor. Jesucristo, Sí, nuestro Señor. Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Padre Santo, porque Amén, tú eres Señor. bueno, Sí, Señor, Señor. porque para Amén. siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Señor. Estaba Amén. ahí. Vamos Está al ahí libro con tanto de... Romanos 4. Ya. Romanos 4, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer, lo último que vimos ayer. Estuvimos viendo ayer que en el capítulo 4 estuvimos viendo el motivo de la justificación de Abraham. Habíamos dicho que la justificación de Abraham no se debía a sus obras, Mamá. sino que había sido justificado porque le había creído a Dios. Entonces, vino a ser justificado por fe y por tanto es padre de todos los que hemos creído en Dios, en Cristo Jesús en este caso, por la fe, porque se nos ha dado promesas. Nosotros, sin haber visto a Cristo, hemos creído en él, y Abraham, por lo tanto, se convierte en nuestro padre, porque él es el padre espiritual de todos los que han creído en Cristo. Entonces, ahora vamos a ver en qué momento de la historia encontramos estas ocasiones en que a Abraham se lo ha justificado, y cuál es el motivo por el cual ha sido justificado. Vamos al Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a leer bastante del Génesis hoy día. Génesis 15. Génesis 5, 4, 3, 50. Y dije yo juro, Jehová, no, Jehová, ¿cómo que no? Todo el capítulo 15, David, por favor. Con voz alta, porque quiero que se escuche hasta acá para que se registre en la grabación. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contada por justicia. Hasta ahí. Y creyó Abraham en la promesa que Dios le había hecho, y le fue contado por justicia. Pablo, en Romanos, está haciendo una referencia a esto, está citando esto que sucedió en el Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo era un hombre instruido en la ley, era un fariseo que había sido preparado, tenía una preparación muy alta, tenía un estudio muy elevado de las Escrituras, era un maestro, era un rabino, que tenía una preparación y un conocimiento muy amplio de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces, para él era muy sencillo elaborar este tipo de mensajes, y citaba perfectamente las Escrituras. En el mismo libro de Génesis, vamos al capítulo 17, por favor. Allí sí vamos a leer todo el capítulo 17 hasta el 18. Dayana, por favor, 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y le daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Párame un poquito, Dayana, por favor. El verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra donde moras, la tierra de Canaán en heredad perpetua. Esa tierra, ese lugar ahora está en disputa. Y el mundo, la gente que no conoce a Dios, que son defensores de los palestinos, y los ven a ellos como víctimas de todo este conflicto, que sin duda son víctimas porque o están en inferioridad de fuerzas, porque Israel tiene un ejército muy poderoso y Palestina no tiene ejército. Hay guerrillas, hay gente que toma las armas, pero no está organizado como Estado. Pero lo que reclaman los hebreos es justo, es correcto. Dios les entregó a ellos esa tierra en heredad perpetua, es de ellos, y no solamente la tierra de Canaán. A Abraham Dios le promete que desde las fronteras de Egipto hasta el hasta el mar grande sería de él, de su descendencia. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos y que la gente ataca a los hebreos, y hay una animadversión hacia el pueblo judío, es porque la gente no conoce la historia, no conoce de dónde se originó todas estas cosas. Pero aquí nosotros vemos que está escrito cuántos años atrás, ya hacen casi 4000 años, que Dios le dio a Abraham como heredad toda esa tierra, le prometió que se le iba a dar, y eso va a llegar a su cumplimiento, se va a dar esto. Entonces toda esta zona caliente, todas estas cosas que están sucediendo en la actualidad, incluso ahora creo que hay algunas incursiones, algunos amagues de guerra, todo esto ha sucedido por lo mismo, porque el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, así como se levanta en la actualidad contra sus hijos. El enemigo se levanta contra el pueblo de Dios y quiere hacer su propia voluntad para desacreditar, para deshonrar y para hacer lo contrario de lo que Dios ha establecido. Verso 10, por favor, 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Paremos ahí. Ayer vimos bastante esto de la circuncisión, del circunciso y del incircunciso, ¿cierto? El pacto a Abraham de la circuncisión, que también hace mención Pablo en el libro de Romanos, que es lo que estamos estudiando, él hace mención de esto, que el pacto a Abraham la circuncisión a Abraham no fue entregada sino después de haber hecho el pacto. La circuncisión es una señal de ese pacto, es una especie de firma de ese pacto, y esto tendrás por señal. Pero el pacto estuvo antes de ser circuncidado, de que de ti me saldrán naciones, de que de ti me elegiré un pueblo, y que tendrás multitudes de gentes que te heredarán, que tu descendencia será como las estrellas en los cielos, que no se podrá contar. Todas estas promesas Dios le hizo a Abraham estando incircunciso. Una vez que hizo el pacto con Abraham, Dios le pone como señal de ese pacto la circuncisión, y es a partir de allí donde vemos esta práctica que se hizo muy habitual en el pueblo hebreo. De hecho era una exigencia, como ahora vamos a ver por qué era tan respetada esta señal y por qué tenía que cumplirse a cabalidad. Seguimos, por favor, Dayana. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Para ahí, por Ha favor. violado mi pacto. Cortado de mi pueblo. O sea, todo el que no fuese circuncidado al 8º día tenía que morir. Tenía que morir.
Esa era la consecuencia de desobedecer esta ordenanza. Dijo, por pacto perpetuo de vuestras generaciones tendréis esta señal. ¿Cuál? La señal de la circuncisión. Al 8º día de nacido, el varón tenía que ser llevado en los tiempos de Moisés, y a partir de ahí, el varón tenía que ser llevado al templo, presentaban una ofrenda, y el varón era circuncidado delante de Dios. Tenían que cumplir con esta ordenanza, porque el que no cumplía con ella tenía que morir. Esa era la consecuencia de no cumplir con esta ordenanza. Mas sin embargo, esto al final se fue degradando, se fue degenerando, y el pueblo de Dios, o los creyentes en Cristo, los judíos creyentes en Cristo, en los tiempos de los inicios de la iglesia, querían judaizar a la iglesia, y allí había mucha controversia. Es por eso que Pablo hace mención de estas cosas. Había mucha controversia. Nosotros leímos antes de ayer que la circuncisión que busca Dios en la actualidad de su pueblo no es la circuncisión de la carne, es la circuncisión del corazón. Significa que tu corazón tiene que ser acepto delante de Dios. Tiene que haber un pacto entre Dios y tú, para que podamos servir a Él en espíritu, ya no en la circuncisión de la carne. Eso ya no demanda a Dios. Y vemos en Gálatas, Pablo tiene un conflicto serio con los hermanos creyentes en Galacia, porque habían ido hebreos, judíos, creyentes en Cristo, que querían judaizar a la iglesia, que querían someterla a este tipo de situaciones, al cumplimiento de la ley, porque ellos consideraban que era necesario que además de la gracia también se aplicase la ley. Mas sin embargo, no es por obras. Nadie es salvo porque se circuncide, nadie es salvo porque guarde el día de reposo, nadie es salvo porque esté observando la luna. No, somos salvos por gracia, porque Jesucristo pagó por nuestros pecados, y esa gracia de Dios en Cristo Jesús, revelada en nuestros tiempos, y por la fe que nosotros hemos recibido de Dios, porque tampoco es nuestra, hemos recibido fe de Dios para creer. Entonces eso es lo que nos hace salvos y nos conduce a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender en estos tiempos. Mas sin embargo, todavía en la actualidad vemos gente que está queriendo someter al pueblo de Dios a todo este tipo de cosas, rituales que no eran más que sombras de las cosas que iban a venir. Seguimos. Ellos siguen queriendo cumplir la ley de Moisés. Siguen queriendo cumplir estas cosas. Eso ya pasó ya. Hay uno que dice por ahí, entra en los pactos de Dios porque es necesario. Verso 15, por favor. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael es el hijo que Abraham tuvo por hacerle caso a Sara, su mujer, con la sierva de Sara. Ese es Ismael. En este entonces ya tenía aproximadamente unos 14 años, 13 años. Entonces lo que él dice: ojalá mi hijo, que es hijo mío, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, ojalá él tome las promesas que tú le has dado, que tú me has dado, que sea en él, en su descendencia o en su linaje, todas las promesas que tú me has dado. ¿Más qué le dice Dios? Seguimos, por favor. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Siga, hija, siga. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Paremos ahí, por favor. Dice, a Ismael también lo haré fructificar, o sea, se multiplicará, será grande también su descendencia, y es lo que nosotros conocemos ahora. El pueblo árabe, los ismaelitas, gran parte del pueblo árabe son descendientes de Ismael. Mas, sin embargo, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, sino en Isaac. Ismael es hijo de Abraham, pero es hijo en la carne. Isaac es el hijo de la promesa. Es por eso que dice las escrituras cuando cita Pablo, sino que en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac viene el linaje del pueblo de Dios y aún de nuestro Señor Jesucristo.
es en él, no en Ismael. Seguimos, por favor. David, no y no. Espérame, te digo al tío, el 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios había dicho. Siga, hija, por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Paremos ahí. Entonces, el pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham, de la circuncisión, ¿lo recibió antes de la promesa o después de la promesa? Lo recibió después de la promesa. Después de la promesa. El pacto es una el pacto de la circuncisión es una confirmación de la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Viene como resultado de esa promesa, como resultado de ese pacto, viene la circuncisión. Y es allí donde todo varón de su casa se circuncida. Incluso él mismo a los 99 años de edad. Y además de eso, la promesa de que Sara, habiendo sido estéril, aún habiendo estado ya fuera del plazo de concebir, porque ya le había cesado la costumbre de la mujer, como dice en el mismo libro de Génesis, tuvo un hijo, concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Isaac. Y Abraham, siendo ya también anciano, de 99 años, de la misma forma. Entonces, estas son las cosas que Dios hace. Cuando Él tiene un propósito en nuestras vidas, para Él no hay dificultad, para Él no hay cosa difícil, no hay cosa imposible. Dios hace, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Las normas, las reglas de la física, las leyes de la física, las leyes de la lógica, todas estas cosas no tienen delante de Dios. Todas estas cosas no tienen sentido. Él hace las cosas como Él quiere. Y para Él da lo mismo. Para Él da lo mismo. Él hace todo. De hecho, el universo entero lo hizo de lo que no había, de donde no había. Con el sonido de su voz se hicieron las cosas. Sea la luz, separó las aguas de la tierra, aparezca la parte sólida de la tierra, produzca la tierra fruto y todo tipo de árboles y fruto. Todas estas cosas son del sonido de su boca, porque ese es Dios. Y cuando Abraham fue probado por Dios, y cuando le pidió que sacrificara a Isaac, a su hijo, a su único, del cual había recibido la promesa, no dudó, sino que fue y obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía, porque él conocía a Dios, porque él sabía que Dios era capaz de, aún de los muertos, levantarle un hijo y cumplir su promesa y su pacto que él había establecido con Abraham. La fe que tenía. Por la fe de Abraham. 18:1, David, por favor. En la otra página. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases que no pases de tu siervo. Me perdí. En el 3. Que no pase tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo, y
corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo dará un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te ha reído. Hasta ahí nomás. Lo que les estaba diciendo, la promesa de Dios con Abraham fue esa, de que en Sara tendría su descendencia. Y habiendo sido Sara ya una mujer anciana, toda su vida no pudo concebir antes de esto, por el hecho de que era estéril. Y habiendo sido estéril, no solamente que era estéril, sino que ya le había cesado la regla, ya le había cesado el periodo menstrual, ya no tenía más. Entonces, bajo todas estas circunstancias, Dios trae un hijo a Abraham de Sara. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? Que es la misma pregunta que hace. ¿Hay algo imposible? No hay nada imposible. Cuando Él cumple cuando Él propone, cuando Él hace una promesa, Él la va a llevar a cabo, la va a cumplir. Todo va a resultar como Dios lo ha prometido. Eso es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Volvemos a Romanos, por favor. Habiendo aclarado todas estas cosas, ¿por qué Pablo habla tanto de Abraham y nos hace referencia y nos cuenta el hecho de que Abraham fue justificado no por la carne, no por el hecho de ser circuncidado, sino que porque su fe, por su fe inquebrantable, habiéndole creído a Dios, fue justificado por Dios, porque por fe es que obtenemos la justificación delante de Dios y el perdón de nuestros pecados. Amén. Romanos 4:13, por favor. Dayana, te voy a pedir que leas, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hasta ahí, por favor. Como leímos, a Abraham todas estas cosas que se le dieron, la justificación que recibió Abraham por fe, no fue mediante la ley, sino mediante la fe. Ahora, si todos los que han sido herederos de la ley, ¿cierto? Si ellos pudiesen obtener la justificación a través de la ley, es vana la fe. No hay necesidad de fe. Nosotros estaríamos perdidos todos, porque no podemos alcanzar esa ley, no podemos cumplir esa ley. Mas sin embargo, como fue por fe, la ley en ese sentido no tiene potestad. No tiene potestad. Si fuera distinto, entonces sería anulada también la promesa, porque la promesa fue hecha por la fe. Entonces la promesa de Abraham no hubiese tenido ningún cumplimiento, no hubiese tenido ninguna importancia, porque fue hecha en fe, no fue hecha por la ley. Seguimos, por favor. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aclaremos eso, por favor. La ley produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? Como les había dicho anteriormente, la ley, al introducir Dios la ley al mundo, ¿qué es lo que hace?
al hombre lo hace consciente de su pecado, porque la ley dice no matarás, mas el hombre mata. La ley dice honra a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. El hombre se hace ídolos, entonces está transgrediendo la ley, y eso hace que produzca ira, porque somos desobedientes, porque somos rebeldes, no somos obedientes a la ley, no la cumplimos, y por lo tanto eso produce ira delante de Dios. ¿Y qué más dice? Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por supuesto, si no hubiese ley, si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, una normativa tan común y que la usamos todos nosotros, el semáforo, si no existiese el semáforo, cualquiera que pasa no tiene ninguna transgresión. Mas sin embargo, como existe el semáforo y existe una normativa de este elemento, el que se cruza una luz roja tiene una sanción. ¿Por qué? Porque hay una normativa vigente respecto de aquello. Asimismo, si no hubiese ley, nosotros tampoco no seríamos transgresores, no tendríamos conciencia de que hemos sido pecadores. Es por eso que la ley, Dios trajo la ley para colocar en el hombre conciencia de su desobediencia, de su incapacidad de agradar a Dios. Seguimos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, Sigue. el cual es padre de todos nosotros. Amén. Entonces, aquí dice, por lo tanto, es por fe. ¿Qué cosa? La justificación es por fe, a fin de que sea por gracia. Luego vamos a ver por qué este juego de palabras. Porque la gracia la alcanzo por la fe. La gracia del perdón, la gracia de la redención, la gracia de ser adoptados hijos de Dios, habiendo vivido en la inmundicia, en la inmoralidad, la recibo por la fe. Porque el primer paso del hombre hacia Dios es la fe. Y aquí, pues, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios produce fe en nosotros. Y esa fe que viene de Dios nos impulsa, nos conduce, nos encamina hacia Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, recibimos la gracia, el perdón de Dios. Entonces, es por eso que es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué más dice? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la descendencia que es en la ley, esto se lo estoy agregando yo para que sea más explícito, no solamente para la que es de la ley, porque está hablando de descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa no es solamente para los hebreos, para los descendientes de la carne de Abraham, para los hijos de Jacob, no, sino que también lo es para la que es de la fe, para la descendencia que es de la fe de Abraham. Todos nosotros nos constituimos descendientes de Abraham porque hemos creído en Dios. ¿Recuerdan que dijimos ayer que Abraham se constituía en padre de todos los que habían creído? ¿Recuerdan eso que vimos ayer? A eso hace referencia. Nosotros somos descendientes de Abraham por fe. Entonces, la promesa es firme para los hijos de Jacob, para la tribu de Israel, y también para los hijos de Abraham, los que son de la fe de Abraham, que sin haber visto han creído, que sin haber visto hemos creído, hemos recibido el don de Dios, la gracia, el perdón de nuestros pecados. Seguimos, por favor, Dayana. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén, paremos ahí. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Él no hay ningún impedimento, para Él no hay ninguna regla, no hay ninguna ley física, no. Dios hace las cosas por su poder, en su soberanía, por su autoridad, porque Él es Dios y solamente Él es capaz de hacer todas las cosas, aún más allá de las que nosotros podamos imaginarnos. Seguimos, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Paremos ahí un poquito. Él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Por qué razón contra esperanza? Porque su mujer ya era anciana, ya no podía concebir, y además de eso, había sido estéril. Eso era contra esperanza, no había cómo confiar en eso. En la carne nosotros decimos, no es posible. Mas Dios hizo que Abraham creyera aún a pesar de eso, porque Abraham tenía la fe que agradaba a Dios.
esa fe que conduce a la justificación, esa fe que nos impulsa, nos anima a ser obedientes a Dios, y esa fe por la cual recibimos la justificación del Padre. Entonces es por eso que dice, porque Abraham creyó contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Es así como sucedió. En Isaac te será llamada descendencia, y de allí viene todo el pueblo hebreo, y además de eso, en la promesa, todos los que creemos en Dios del pueblo gentil, por la cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El 18, por favor. Él creyó en esperanza. Sí, el 18 está bien. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos Sí. en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, aún con todas estas circunstancias en contra, con toda esta situación, que se podría decir que cualquiera de nosotros hubiese dudado, Abraham no dudó, sino que se fortaleció, siendo ya él un hombre de 100 años y su mujer estéril. Él confió y creyó en que aquel que prometía era poderoso para cumplirlo, y eso lo condujo a Dios, y logró el propósito de ser padre de muchas generaciones, de grandes cantidades de gente. Le dijo, cuando leíamos en el capítulo 15, ¿qué le dijo? Levántate y mira hacia el cielo. ¿Podrás contar las estrellas? No, así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos. Así será, no podrá ser contada. Es por eso que dice, y no se debilitó al considerar el cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó en incredulidad, no fue incrédulo. Él creyó en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido. Nosotros muchas veces creemos, pero estamos, de repente se nos vienen aquellos aires de duda, se nos vienen aquellos momentos en que dudamos. No, este hombre creyó a Dios, y Dios eso anda buscando de nosotros, que le creamos, que confiemos, porque Él es Dios. Nosotros medimos a Dios de acuerdo con nuestras condiciones. Nosotros enmarcamos a Dios en nuestro criterio, en nuestra interpretación humana de lo que es Dios. No, Dios es mucho más allá de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros pensamos. No podemos colocar a Dios en un marco de referencia. No, Dios es mucho más alto que los cielos. Su poder es infinito. No hay ninguna capacidad de que nosotros podamos siquiera dimensionar lo que puede hacer Dios. Él lo ha demostrado, y así lo ha hecho. Nosotros lo que debemos hacer es confiar en su palabra, confiar en sus promesas, que no fallarán. Sus promesas no fallarán, así como le dijo Abraham, no, sino que de Sara tendrás una descendencia, y en Isaac te será llamada descendencia. No, sino que a la vuelta del año Sara vendré a ti, y Sara concebirá y dará a luz un hijo. Esa es la promesa de Dios. El 22 dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Esa fe de Abraham inquebrantable, esa fe de Abraham en que no fue movido a incredulidad, le fue contada por justicia. Y es allí donde Abraham es justificado, no por ser circuncidado, no por cumplir ordenanzas en la carne. No, las ordenanzas en la carne, estas regulaciones, estas normativas en la carne, son como una señal del pacto. La justificación de Abraham vino
por la fe inquebrantable que tuvo delante de Dios. Y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros vivió estos acontecimientos. Ninguno de nosotros vio al Señor Jesús. Ninguno de nosotros lo vio su cuerpo sepultado y luego resucitar. Mas sin embargo hemos creído. Así es. Hemos creído. Cuando el Señor Jesús se le presenta a Tomás, le dice: Tomás, porque ves, crees. Más bienaventurados todos aquellos que no viendo creerán o creyeron. Esos son más bienaventurados, porque aún sin ver, porque aún sin cuestionar estas cosas que fueron escritas para el cumplimiento de los tiempos, creerán. Entonces estamos allí nosotros inmersos en todos aquellos que han sido bienaventurados, porque a nosotros no se nos apareció Dios y nos dijo: esto es así. No, nosotros creímos porque Dios puso en nuestros corazones la fe para creer, y esa fe nos ha conducido a la gracia. Por favor, vamos a Efesios 2. Del 1 al 9. David, por favor. ¿Ya? Todavía no. Efesios 2 del 1 al 9. Más adelante de Romanos, Rosita. ¿Más adelante? Sí, Ahí, por ejemplo. exacto. ¿Dónde estás ahí? Hebreo, Timoteo, Ahí, un poquito más, por ahí. Efesios. Ya. 2 del 1 al 9. Ya, David. O no, Espérate, me espérate. estás en la pica. Ya, dale. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Para ahí, por favor. Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, mas Él nos dio vida. Cristo Jesús, está hablando de Él. Sigue, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Para ahí, por favor. Nosotros andábamos en eso, en otros tiempos. Este era nuestro camino. Este era nuestro camino. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todo aquel que no obedece a Dios, todo aquel que no se somete a los mandamientos, a los principios de Dios revelados en su palabra, anda en las corrientes de este mundo. Muchos podrán decir: no, pero si yo no hago esto y no hago esto. Aplican conceptos filosóficos, aplican conocimientos del mundo, entregados en las pasiones y toda inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es él el que gobierna el mundo, el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? Satanás, el que domina, el que gobierna el mundo, y de él vienen todas estas cosas. Toda esta desobediencia, todo lo que el hombre practica fuera de Dios, viene del enemigo. Sigue, por favor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para ahí, por favor, para ahí. Nosotros también vivimos en eso en otros tiempos. Esa era nuestra vida, dando rienda suelta a nuestros deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por nuestra herencia natural, éramos hijos de ira igual que los demás. Sigue, por favor. La ira de Dios, como dice Salmos 7:11, la ira de Dios estaba sobre nosotros, porque constantemente Dios está irado con los impíos. Sigue, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Para ahí, por favor. Pero Dios es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde nos amó? Porque habla en pasado. En Cristo Jesús, en la cruz, nos amó el Padre.
Ahora, eso no significa que dejó de amarnos, no. Está hablando de ese hecho puntual. Dios nos amó en Cristo Jesús. En la cruz, el amor del Padre fue revelado para el mundo, fue revelado hacia el mundo. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, como nosotros estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, estábamos muertos. Aunque nosotros creíamos que estábamos vivos, no, estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó de entre los muertos. Allí mismo nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Su amor se demostró en la cruz y su resurrección, y nuestra resurrección se dio 3 días después, cuando resucitó, cuando se levantó de entre los muertos. Seguimos, por favor. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para ahí, por favor. Juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Qué significa esto? Que posicionalmente delante de Dios nuestras vidas están con Cristo en los cielos, con Cristo en los cielos, con Cristo en la gloria. Nosotros nos vemos aquí todavía luchando con nuestra carne, luchando con nuestros deseos, batallando en este mundo, luchando con las cosas de este mundo, pero posicionalmente por la promesa de Cristo, porque tengan presente que Él ya nos justificó, porque Él ya nos santificó, porque Él ya nos regeneró. Estamos con Cristo Jesús sentado en gloria a la diestra del Padre, porque allí está nuestra naturaleza, porque fuimos adoptados hijos suyos, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios, de aquel Dios todopoderoso que es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. 7, por favor. Perdón. Dayana, el 7, por favor. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta irnos, por favor. Volvemos a lo mismo. Cuando leíamos Romanos, dice que es por fe para que sea por gracia, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso? Es por fe para que sea por gracia. La fe nos conduce a la gracia de Dios. Entonces, el Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué significa gracia? Es un don inmerecido de Dios. La gracia es un don inmerecido de Dios. Cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de que recibimos algo que no merecemos. Nosotros habíamos merecido la muerte por cuanto habíamos sido desobedientes, mas sin embargo Dios nos amó y con su gracia nos salvó. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Nuestros pecados los pasa por alto, como decía ayer, como en el estudio, en la parte de ayer que estudiamos ayer. Dice, pasando por alto los pecados pasados. Pasó por alto nuestros pecados. ¿Por qué pasó por alto nuestros pecados? Porque Jesucristo los pagó en la cruz. Dice Miqueas que tomó nuestros pecados y los echó a los profundos del mar. Eso hizo Dios con nuestros pecados. Entonces, en lugar de recibir, una vez que Dios saca nuestros pecados de entre nosotros dos, entre Dios y nosotros, porque la única separación que había entre Dios y nosotros era nuestro pecado que estaba al medio y que no podía y que nos impedía llegar a Dios. Él lo saca del medio, lo quita del medio, entonces nos da su gracia, nos concede el perdón y nos llama sus hijos. Herederos de Cristo, herederos de Dios, coherederos con Cristo en el reino de los cielos. Amén. No por obras, dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, Si yo busco la justificación en mis actos, en mis obras, en la circuncisión, en el cumplimiento de la ley, en mi cuerpo físico, estoy obrando, estoy buscando el don de Dios por una obra. Y como habíamos dicho, el que obra no se le considera gracia, sino que se le debe pagar. Entonces así tendríamos nosotros que jactarnos y miraríamos al de lado y diríamos, mira, yo hice esto, por eso tengo tal cosa. Mas Dios no quiere que sea así, es por gracia, para que todos delante de Dios estemos en la misma condición y nadie tenga nada de que jactarse. Más al contrario, decimos, Señor,
es tuyo, todo esto ha sido de ti. Cuando Juan nos revela de lo que se le fue mostrado en el cielo, que los que habían sido redimidos se sacaban sus coronas y las lanzaban y decía: a él sea la gloria, al Cordero, al que está sentado en el trono, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es porque de él es la victoria, es porque a él se lo debemos todo, es porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de él. Y es eso lo que cantaremos delante del trono de Dios. Y los 24 ancianos dice que se hincaban y lanzaban sus coronas y decían: no, esta corona no es mía, sino que es tuya, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros como hombres no tenemos nada de que gloriarnos, porque la gloria le pertenece a Dios, porque fue Él el que hizo la obra en nosotros. Sin Él nosotros estamos perdidos. Volvamos a Romanos, por favor. ¿Dónde es Romanos, papá? Es un libro, Capítulo 5. una carta. Romanos 5. Lo escribió Job. David. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Pare. Jesucristo. Detente ahí, por favor. 70 y... Habiendo entendido todo esto que vimos hasta ahora, ya Pablo nos traslada a otro lugar, a otro nivel. Ya nos instruyó en qué es lo que significa esto. Toda esta introducción de estos primeros 4 capítulos es para traernos aquí. Dice: ya habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que antes de esto éramos enemigos de Dios. Enemigos por nuestro pecado. Sí. Pero como ya Dios nos justificó, ahora estamos en paz con Él. Somos hechos sus hijos. Amén. Nos adoptó, según dice el libro de Juan, dice: a los que creyeron en su nombre les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Allí nos adoptó, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Entonces nos justificó y ahora tenemos paz con Dios. Sigue, por favor, David. Paz para con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para ahí, por favor. Estamos firmes. Tenemos entrada libre a la gracia por medio de la fe, y en la cual estamos firmes. El fundamento de Dios es firme. Nosotros como iglesia estamos firmes, parados sobre la roca. La roca es Cristo. Ese es el lugar donde nosotros estamos parados. Posicionalmente estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Nuestra gloria es la esperanza que Dios nos ha entregado. Sus promesas, esa es nuestra gloria. Que un día estaremos delante de Él y le veremos tal como Él es. Sigue, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. ¿Es una casita bien? No solamente debemos gloriarnos en que somos salvos, en que hemos alcanzado la gracia, sino que también en nuestras tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque sabemos que Dios está trabajando en nuestros corazones, porque sabemos que después de esa tribulación, después de esa prueba, de esa angustia, saldremos renovados, como el águila renueva sus alas. Pasa un proceso muy complicado, renueva sus plumas, pierde todas sus plumas, incluso se saca el pico, ella misma lo golpea contra la piedra. Ese momento de tribulación, asócialo a tu vida. Cristo está a sí mismo renovando tu fuerza, rejuveneciéndote en esperanza, y una vez pasada esta prueba, Dios te saca en victoria, y todo esto es para su gloria. Pero nosotros obtenemos el crecimiento en nuestra vida espiritual. De eso está hablando. Seguimos, por favor, el 5. ¿Yo? ¿Sí? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Cristo en la cruz
murió por los impíos, Amén. por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por nuestra incapacidad de agradar a Dios, por nuestra incapacidad de cumplir los mandamientos santos de Dios. Cristo vino y murió por nosotros. Era necesario que uno de nuestra propia raza, de nuestra propia naturaleza, tomara nuestros pecados y los llevara a la cruz. Y así, de esa forma, darnos vida, rescatarnos de la condenación. Seguimos, por favor, David. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno no osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Sigue redundando o abundando en lo mismo. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos alejados de Dios por nuestra condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Dice, a lo sumo osara morir alguno por un justo, mas Cristo murió por nosotros aún habiendo sido pecadores, inmundos como éramos, sin ninguna esperanza. Pero, y no solo esto, sino que pues mucho más estando ya justificados. El creyente en Cristo está justificado. No espere un crecimiento, no espere años, no. En el momento en que usted creyó genuinamente a Cristo y se acercó a Él y se alejó del mundo, usted ha sido justificado por Cristo, por Dios. Entonces, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Sigue, por favor, David, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Éramos enemigos, fuimos hechos hijos adoptados por Dios, lo cual no significa que estamos en una condición de inferioridad delante de los demás, delante de los hebreos creyentes. No, Señor, el hecho de que hayamos sido adoptados no estamos en inferioridad, estamos bajo las mismas condiciones, amados por Dios, amados por Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Reconciliados, habiendo sido enemigos de Dios, hemos sido reconciliados y salvos de la ira venidera. Concluimos aquí. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Pregunta y una respuesta. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias Señor. por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Bendito Dios, te damos las gracias por tu amor infinito, por tu perdón, Señor amado. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Te exaltamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Hemos alcanzado la gracia, el perdón de nuestros pecados en Jesucristo, por tu amor abundante, Padre. Y por eso te damos las gracias, Señor. Permítenos que podamos vivir a la luz de esta verdad, Señor amado. Que ya no andemos más por el mundo, que ya no andemos más por allí, por la vida, creyendo otras cosas, errados, confundidos, abatidos. Señor amado, permítenos que podamos disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado, Señor amado. Tu palabra dice que estamos sentados con Cristo en la gloria. Señor Dios de los cielos, bendito sea tu nombre. Sabemos que no somos dignos ni merecedores de todas estas bendiciones, mas sin embargo, Señor, tú has hecho que todo esto sea posible por tu amor hacia nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Señor amado. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén y amén.